Presidente José Arévalo de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, hablar sobre el Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte que se va a realizar acá en Guayaquil y el primero a nivel sudamericano. Presidente, bienvenido, cuéntenos cómo está la planificación de este Congreso. Bueno, estamos bien, creo que hemos superado las expectativas. Evidentemente quisiéramos tener un salón lleno, pero ya a 20 días aproximadamente del inicio del Congreso tenemos un promedio de 350 personas inscritas. Eso a nivel nacional, ¿no? Eso da bastante eh, energía en saber que lo que se está haciendo se está logrando. Yo creo que lo van a aprovechar. No solamente están los entrenadores del sistema deportivo del cual nosotros tenemos competencia, sino también de ligas cantonales, estudiantes, que les ha llamado poderosísimamente la atención y yo creo que va a seguir sumando en el resto de los días. Yo creo que la expectativa ha sido importante porque no solamente se trata de un contexto netamente académico, ¿no? Sino que es algo, diría yo, que diferente al contexto del resto de los congresos, porque esta vez vamos desde los elementos al ámbito científico. ¿Qué significa esto? Nosotros queremos que estudiantes y entrenadores o docentes presenten ponencias. ¿Qué significa esto? Empecemos a escribir o que se empiece a escribir en lo que refiere al deporte. Yo creo que es una arista aquí en el Ecuador. Yo siempre he dicho que el deporte es una de las ciencias que muy poco se ha desarrollado. Hemos venido trabajando no solamente en el ámbito de la legislación deportiva y empezar a articular lo que se piensa, los elementos dogmáticos y filosóficos del deporte, y de la misma manera lo buscamos en el contexto técnico, ¿no? Entonces puede ser científico también, presidente, porque en otros países el deporte es desarrollado no porque lo que se hace en un campo deportivo, sino que ya viene desde atrás, en el ámbito científico. Así lo podemos entender. Sí, la idea del Congreso es precisamente despertar esos elementos científicos que nosotros desde que estamos acá, más allá de las competencias de FEDENADOR, las hemos impulsado el doble, porque mira, hoy en día, justamente ayer haciendo una presentación de lo que es el informe de la federación, nos hemos encontrado que existe un promedio de 30 a 35 deportistas activos federados que ya están haciendo parte de la capacitación. Yo siempre digo que el elemento del deporte es un tema extremadamente científico, histórico y filosófico. No nos olvidemos que las ciencias del deporte y la educación física nacen desde el concepto de la gimnasia eh, en, en Italia y se va desarrollando con el tiempo. Y esto hace que a medida que vayamos teniendo una visión más clara, el deporte no es solamente, o el contexto técnico en el deporte no es solamente hablar técnicamente de los contextos normativos, de los contextos formativos, no, hay que empezar a hablar de contexto científico. Ya nosotros tenemos un censo que lo hemos repetido nuevamente y seguimos con, aunque ya en menor cantidad por los porcentajes, viendo de que el empirismo hay que derrotarlo, pero no porque el empirismo sea malo, porque hay que reconocer la experiencia, pero tiene que ser científico. Nosotros no podemos seguir teniendo deportistas, Entrenadores entrenadores de y deportistas, dirigentes. dirigentes empíricos. Nosotros tenemos que establecer la escuela de formación. Y precisamente una de las cosas que nos ha llamado poderosísimamente la atención es que los porcentajes suben año a año en el contexto de las capacitaciones. Hoy día tenemos convenios con algunas universidades y tecnológicos que les da la posibilidad a través de becas, a través de que los grupos expertos que nosotros manejamos, primer grupo primario, segundo grupo primario y ahora tercer grupo primario, que se vayan a capacitar al exterior, pero no solamente ahora que se capaciten en el exterior, sino que ahora van a poder hacer carreras para una vez que terminen los procesos de, o el beneficio del grupo primario o los procesos en función a cada año al término de la capacitación y obtenga su licencia, poder acceder a estas becas para poder tener en este caso ya su título de tercer nivel.
Ahora, como Congreso Internacional, expositores, ¿de qué países nomás van a llegar? Bueno, tenemos expositores de Cuba, tenemos expositores de Venezuela, tenemos expositores de Argentina. Llamó tanto la atención que posiblemente tengamos una reunión con la Universidad de Buenos Aires, que le interesa el trabajo que está haciendo FEDENADOR y podamos conseguir algunos convenios en función de esta materia. Eh, Hay una cosa que es importante, que el profesionalismo va de la mano con el elemento científico. Y cuando menos hasta que estemos aquí, y esperemos que ese sea el mayor de todos los legados, que se continúe, porque lo que queremos es que el entrenador esté profesionalizado. No solamente que esté agremiado, sino que también esté profesionalizado. Que la ciencia sea el elemento fundamental desde el deporte formativo, desde la formación. Creo que tenemos excelentes resultados en el alto rendimiento, pero creo que pueden mejorar. Porque si desde el contexto formativo nosotros rompemos algunas falencias, eliminamos algunas falencias que producto de la falta de la ciencia y la tecnología no se aplican desde la formación del chico, creería yo que si logramos hacer esto, nosotros vamos a tener deportistas formativos y mayor afluencia en el contexto del alto rendimiento con mayores resultados. En este contexto, presidente, hablando de los medallistas olímpicos, todos los que en la actualidad están dentro del podium olímpico han nacido justamente las federaciones deportivas provinciales, ¿no? Y eso realmente es un trabajo de las provinciales y se ha continuado con ese trabajo, pero falta. Pero lógico, a ver, mira, yo siempre he dicho que, y espero que algún día se termine o logremos manejar esa distancia que hay entre el deporte de alto rendimiento y el deporte formativo a nivel dirigencial. ¿Por qué? Los campeonatos nacionales los organizan las federaciones provinciales con las federaciones ecuatorianas. ¿Por qué digo que lo organizan? Pues si bien es cierto, las federaciones ecuatorianas tienen la competencia de hacerlo, lo trabajan con las federaciones provinciales por cuestiones de recursos y por cuestiones de escenarios deportivos. Entonces, el deporte de alto rendimiento ha cogido y tomado de la mano con el deporte formativo. No podemos manejarlo. El resultado que yo tuve como baloncesto, la clasificación a premundial, la clasificación a Juegos Sudamericanos, los subcampeonatos sudamericanos en los cuales quedamos campeones. No podía haberlos hecho sin el apoyo de cada una de las federaciones provinciales. Entonces, yo creo que ese estigma que hay entre las organizaciones del sistema de alto rendimiento y las federaciones provinciales, algún día, y ojalá ese es un sueño, logre dejar de ser un estigma y podamos trabajar todos juntos, que es extremadamente importante, porque al final de los finales, las federaciones ecuatorianas establecen su calendario en función de lo que le determinan a las internacionales, las federaciones provinciales aportan lo que tienen que aportar y evidentemente, incluso cuando hay competencias internacionales, el aporte es importantísimo por parte de las federaciones provinciales para esos deportistas que pertenecen al alto rendimiento, por una cuestión presupuestaria que es inferior en parte de las federaciones nacionales. ¿Esto no es necesario, presidente, reformar la ley del deporte? O sea, yo creo que la ley del deporte debe ser reformada no por eso, sino por muchísimas cosas más, ¿no? Incluso yo sostengo de que nosotros no debemos hablar de una ley del deporte, de una reforma a la ley del deporte, sino que nosotros debemos hablar de un código orgánico del deporte. ¿Esto qué significa? Que la parte sustantiva del deporte esté cogida de la mano con la parte adjetiva. Los elementos que determinan las normas de control, de ejecución, de supervisión, de procedimiento, deben estar juntas. Por una parte, el elemento que existe de una ley fundamental y por otra parte, el procedimiento de esa ley, porque el problema no es solamente un contexto en función a la ley, el problema es que mañana el reglamento es susceptible a cambios por quienes de una u otra manera consideran necesario el tema de reformas al reglamento, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, al día de hoy, si se requiere, se modifica el reglamento y muchas veces puede ir contrario a la ley. No nos olvidemos lo que pasó en el caso de Barcelona. El reglamento permitía
ir en contra de lo que demandaba la ley. No lo digo yo, lo decía la Procuraduría General del Estado, en función de lo que son los dirigentes deportivos en el caso de que requieran o necesiten una reelección, que la ley lo permite hasta un segundo periodo, pero que el reglamento lo limita solamente para el presidente y le da apertura al resto de dirigentes. Entonces hoy por hoy existen... ¿Hay confusión al momento sobre eso? Yo no creo que haya confusión. Para mí ya con el informe de la Procuraduría es claro, ¿no? Mira, hay cosas paradójicas, ¿no? Hay personas que se oponían, por ejemplo, a que un dirigente sea presidente de un organismo y también sea presidente de otro organismo, pero son o han sido reelegidos por tercera vez en un mismo organismo. Entonces, no es una crítica, pero yo sí creo que antes de quien genere la crítica debería observar esos detalles. Pero ¿por qué lo digo? Lo digo fundamentalmente porque esa es la situación de fondo que existe entre la reforma y el cambio de un reglamento en función a lo que determina una ley. Entonces, si queremos hacer una ley de carácter orgánico, imagínate que existe un reglamento con falencias de derechos fundamentales en la misma en función de los procedimientos en ese ámbito. Entonces, no han analizado que si quieren una ley de carácter orgánico, necesitan un reglamento, pero que esté fusionado con la misma ley. Entonces, yo por eso digo que es importante establecer que la ley, que debe haber un código orgánico del deporte, con una normativa efectivamente clara y con el procedimiento adherido a esa misma ley, para que así mañana no haya esas interpretaciones que efectivamente hacen o le hacen daño al deporte en función del cambio de normas. Volviendo a lo del Congreso, presidente, quienes deseen participar, aunque dicen que tienen ya bastantes inscritos, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben hacer? ¿Cuál es el mecanismo para ser parte de este importante conclave deportivo? Bueno, mira, se registran en la página, entran a la página de Fedenador, www.fedenador.com.es. Se registran en la página y una vez registrados en la página, pues van a recibir una respuesta inmediata por parte de nuestro departamento técnico. Hay inclusive un beneficio quienes se registran, creo que hay, no sé, recuerdo muy bien si era hasta hoy o esta mañana, que les va a permitir tener la camiseta del evento, ¿no? De lo contrario, pues también se podrá hacerlo el mismo día del evento, ¿verdad? En horas de la mañana para que... Recuerdo. Ajá, exactamente, y ese tipo de cosas que de una u otra forma les va a permitir, por ejemplo, algunos que viven lejos o que no han tenido la posibilidad de hacerlo, a lo mejor si no tienen el recurso, estoy hablando de los externos, porque el Congreso evidentemente tiene un costo para los externos, pero para los entrenadores de las federaciones deportivas provinciales, que ya están casi registrados en su gran mayoría, ellos no tienen costo. Ahora, sabemos que también va a llegar gente de federaciones provinciales. ¿La residencia deportiva de Fenador va a ser útil? Se va a utilizar? Sí, se ha hablado con cada uno de los presidentes para que se les dé las facilidades, porque Fedenadora lo que tiene que ver a sus entrenadores del sistema deportivo para tener acceso gratuito a la residencia. ¿Qué se espera de este Congreso, presidente? Más adelante está la capacitación, están los conocimientos. ¿Qué esperan de positivo de este Congreso? Bueno, lo importante del Congreso va a ser, como te digo, tener la posibilidad de observar el ámbito científico de la ponencia, que incluso va a estar publicado en una revista indexada. Lo otro, lo importante, es el conocimiento que vamos a tener cada uno de los participantes. Y diría yo, la idea como tal del mismo evento a nivel o de carácter científico que se va a desarrollar para los siguientes años. Yo conversaba justamente hace unos días con el decano de la Facultad de Educación Física y él tenía una preocupación. La preocupación era de que ya existen algunos elementos para determinar título profesional a entrenadores en tercer nivel. Pero si no está claro el concepto de la educación física, si no está claro el concepto de las ciencias aplicadas al deporte, va a ser bastante complejo, porque el tema de la especialidad, el tema de la formación, no es algo que
solamente lo aprenda con el tiempo, con la experiencia o haciendo un curso. Hay que estar formando, hay que estar capacitando de manera permanente, hay que estar determinando los niveles y luego evaluando. Mira que nosotros hoy día tenemos el programa de estadístico, que podemos, ya los presidentes pueden ver, bueno, cuál fue el resultado de mi disciplina de voleibol el año pasado, en juegos juveniles, en juegos de menores, ¿verdad? La idea de esto es precisamente que se tenga una estadística de desarrollo en función al resultado. Entonces, a ver, bueno, ¿cuál es tu pronóstico para los próximos juegos? Por ejemplo, el anterior que esté en tal lugar, ok, es visible, ¿no? Pero no solamente visible para el entrenador, visible para el presidente, visible para la gente, visible en general. Entonces, esto nos va a ayudar efectivamente a que también sepamos cuáles son las falencias. Porque el objeto fundamental del Congreso es el conocimiento científico. Entonces, vamos a tener la posibilidad de medir, evaluar, ya desde otro ámbito, que efectivamente no va a ser aquel contexto técnico. Es decir, esa evaluación, esa calificación, todos esos elementos ahora los van a tener ya desde otro nivel y bajo otras expectativas del conocimiento. Entonces yo creo que no se lo deben de perder. Yo creo que, repito, hablo a nivel general porque estoy casi convencido que los entrenadores de las federaciones deportivas provinciales van a estar aquí. Esto va a ser una fiesta y vamos a instaurar un congreso que evidentemente está haciendo unos cimientos y un fortalecimiento futuro impresionante. ¿A quién se puede destacar entre los capacitadores? Bueno, tenemos algunos. Yo siempre digo que destacar a uno en general no es tan necesario, porque la gran mayoría y los que están, evidentemente, son los que tienen las credenciales, y creo que cada uno de ellos va a aportar de manera gigantesca a cada uno de los conocimientos de los participantes. 99 años de Fredenador, se acerca el centenario. Esto me imagino es el inicio de los festejos del próximo año. Presidente, ¿qué esperamos para los 100 años? Bueno, una parte de ese proceso está en la develación del muro de los deportistas, que lo vamos a tener en estos días, en la inauguración del Congreso, la develación del Salón de los Presidentes. Y pues bueno, estamos viendo algunas cosas adicionales, como la readecuación del espacio Jefferson Pérez. Y vamos a darle un honor especial a dos dirigentes importantísimos aquí en el Ecuador, que fueron Eduardo Manuel Seminario, que es el artífice de lo que significó las federaciones provinciales, quien le dio vida a la estructura de Fede Guaya, que después dijo creemos Fedenador, y así fueron creando las federaciones. Creo que vamos a hacer un busto en honor a él, y luego vendrá la reinauguración del Alberto Spencer. Esperamos tener a los familiares de Alberto Spencer aquí en la reinauguración del auditorio. La recuperación total de la estructura, como ya la ven, que en algunas partes evidentemente está concesionada, con beneficios económicos para Fedenador y beneficios en general para el deporte. Yo creo que no podemos olvidarnos de lo que significa Fedenador, no podemos olvidar de la historia de Fedenador, de lo que representó para Fedenador y sobre todo lo que está representando hoy día, ¿no? Fedenador es la cuna del desarrollo científico en las ciencias aplicadas al deporte. Luego de este congreso que será a nivel sudamericano, ¿qué vamos a esperar para ya en la parte final del año, presidente? Bueno, terminamos con los temas del tercer grupo primario, que es el grupo de expertos, y terminamos con el nivel de capacitaciones. Esperamos tener un porcentaje mayor al del último año. Y lo siguiente es sentarnos con el Ministerio para determinar el programa de licencias, es decir, licencias para Juegos Nacionales, y plantear que se establezca el escalafón ya del entrenador, así como el contexto de evaluación del entrenador a nivel de todas las federaciones provinciales. El otro día se hablaba sobre los Juegos Nacionales, que se lo está haciendo en las diferentes categorías, y se recordaba que en antaño eran cada 4 años de categorías mayores. ¿Cuán beneficioso o se podría reformar lo que se está haciendo en la actualidad, presidente, para de pronto sacar mejor provecho a la actividad deportiva en el país? O sea, en números, lo que nosotros tenemos que tener claro son dos cosas. El recurso de los organismos deportivos ya no llega por resultados. Hablo de medallas, posiciones, porque si llegara por resultados, efectivamente hubiera un beneficio económico para quien obtiene esos resultados en ese contexto.
en algunos niveles la competencia de los campeonatos nacionales organizados por las ecuatorianas con las federaciones provinciales es superior. Entonces, ya nosotros habíamos tratado esto en su momento de que consideramos de que debe retomarse los juegos. No hay recursos para todos los juegos, primero, pero debe retomarse la estructura, no vamos a decir la anterior, porque si no vamos a decir que estamos en el pasado, pero sí creo que se debe establecer un análisis en función a la data que ya hoy día tenemos para ver cuántos son los resultados. Por ejemplo, nosotros la tenemos, todavía no la podemos dar, pero ¿cuántos deportistas del sistema de los campeonatos de Juegos Nacionales ha entregado al deporte de alto rendimiento? ¿Cuántos en el último juego han desertado? ¿Cuántos en los Juegos de Menores desertaron en el proceso? Ya esa data nosotros la tenemos. Ya. Para ustedes es fácil detectarlo. Ya no ha sido fácil, pero ya con todas las herramientas que tenemos ya está claro. Exacto. Entonces, si estuviéramos todos juntos, es decir, si hubiera esta predisposición de poder sentarnos con las federaciones ecuatorianas y también con el mismo Comité Olímpico para analizar todas estas circunstancias, y si me preguntas a mí, son mucho más fuertes competitivamente los campeonatos nacionales. Entonces, yo creería que el contexto de la formación que está adherido a las asociaciones provinciales, de acuerdo a lo que dice la ley, yo creería que se debe fortalecer en ese ámbito, ¿no? Los campeonatos nacionales. Ajá, por ejemplo, para nosotros los juegos, cuando yo estaba en la ecuatoriana, para nosotros los juegos nacionales no representaban absolutamente nada. Era un elemento nostálgico de quienes habían representado Guayas, Pichincha, Esmeralda, ¿me explico? O para muchos entrenadores, amigos míos, era una cosa fabulosa, pero a nivel emotivo, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo lo destaco de esta manera, y yo era una de las cosas que me generó mucho rechazo. ¿Cómo yo armo una selección con una semana de Juegos Nacionales? ¿Cómo alcanzo a ver promesas que no son consideradas en ciertas provincias porque no tienen juegos nacionales no de esa categoría, puede ser en cualquiera de las categorías, en esa disciplina? Ya, mira Glenda Morejón. Glenda Morejón no aparecía en los juegos, apareció en un proceso diferente y fue adherida al contexto del alto rendimiento. Entonces, yo lo que dije, a ver, vamos a hacer campeonatos nacionales por categorías en todos los deportes. Y en algunos casos hay, en otros no hay, ¿verdad? Por ejemplo, hay ecuatorianas que no tienen asociaciones y que el deporte se juega solamente en una provincia, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que sea malo, ¿no? Lo que es decir, cuál es la política para que se desarrolle en cada provincia. Y el recurso, que también es un problema fundamental en los actuales momentos. Y va a seguir siendo un problema fundamental, ¿verdad? Y yo siempre hago la broma que los que mejores recursos tienen son los bomberos, porque ellos tienen un presupuesto independiente en función de un impuesto, que es lo que yo vengo diciendo que también necesita el deporte, porque en una sociedad donde su ingreso económico petrolero, que cada día está más a la baja en función a los costos de producción y en función a la venta del barril de petróleo, y que depende del sistema tributario de impuestos, entonces son pulmones artificiales. ¿Ya? Y cuando hay pulmones artificiales en economía, cuando se contrae uno, pues evidentemente hay una afectación. ¿Y quién creen ustedes que es el más afectado cuando hay afectaciones económicas? El deporte. Y no lo digo yo, ustedes vayan a la estadística de los últimos años, cuánto se ha reducido presupuestariamente al Ministerio del Deporte. El presidente Daniel Noboa, evidentemente, es un hombre que se comprometió y es un hombre que ya lo vimos que cumplió su palabra en el tema de las medallas, pero yo creo que al deporte le falta mucho más y hay una situación de país que es bastante compleja. Entonces hay que buscar una alternativa, y no solamente para el deporte de alto rendimiento formativo, estamos hablando para el deporte recreacional, el deporte estudiantil, el deporte universitario, que debe revivir con aquel chico que desertó de los Juegos Nacionales y que no tiene el nivel para el alto rendimiento, tiene el deporte universitario.
Entonces, tenemos que estructurar o hay que estructurar de mejor manera las competencias, analizando a través de la data cuáles son los resultados que se están dando año a año. José Arévalo Santana, presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador.